Muy buenas tardes, amada Iglesia Hispana Antioquía, bienvenidos al culto de hoy. Hoy es el día martes 7 de julio y antes de recibir la palabra que Dios tiene para nosotros hoy día, queremos orar y vamos a cantar dos alabanzas antes de escuchar la palabra predicada. Así que vamos a orar juntos. Oremos, queridos hermanos y hermanas. Amantísimo Padre Celestial, en esta tarde nos postramos ante ti en alabanza y adoración, reconociéndote a ti como nuestro Dios y Padre, glorioso, majestuoso en poder, excelso sobre todo nombre, Rey justo y misericordioso, que reina soberanamente, sabiamente, perfectamente en justicia sobre todo el mundo. Nuestras vidas están en tus manos, oh Señor. Queremos reconocerte como nuestro protector, nuestro creador, nuestro Redentor. Gracias, Padre Dios, por el culto de hoy, que nos permites alabar tu santo nombre, que nos permites, oh Dios, meditar en tu palabra, enfocarnos en ti, en tu persona, en tu verdad, y así anclarnos en tus promesas eternas. Gracias, Padre, una vez más por el culto de hoy. Te pedimos que sea de bendición para todo tu pueblo amado, Señor, y más que nada que sea para exaltar tu nombre, para tu gloria y tu honra, oh nuestro Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. La primera alabanza que vamos a cantar es Por Siempre. Cantemos juntos. Vamos a aplaudir juntos, por siempre. Dar gracias a Dios, Señor y Rey. Su amor es para siempre. Cantemos juntos. Dad gracias a Dios, al Señor y Rey. Dad gracias a Dios, al Señor y Rey. Su amor es para siempre. El bueno es y sobre todo está. Su amor es para siempre. Cantad. Cantad, cantad. Su brazo fuerte extendido está. Su brazo fuerte extendido está. Su amor es para siempre. Por la vida que ha vuelto a nacer. Su amor es para siempre. Cantad, cantad. Una vez más, cantad. Cantad, cantad. Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros. Por siempre y siempre. Por siempre. Desde el alba hasta el anochecer. Desde el alba hasta el anochecer. Su amor es para siempre. Por su gracia sí podemos seguir. Su amor es para siempre. Cantad, 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 cantad. Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros. Por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros. Por siempre y siempre. Por siempre. Cantemos. Su amor es para siempre. 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 Su amor es para... Una vez más, su amor. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre.
Su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre, una vez más, por siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Aleluya, su amor es eterno para siempre, su amor es fiel, nunca cambia. Eres constante, oh Dios. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a su santo nombre. La próxima canción que vamos a cantar es Dios es poderoso. Te alabamos, te exaltamos, oh Señor. Eres Dios omnipotente, todopoderoso, tu amor nunca falla, tu amor nunca cambia. Triunfaste, venciste la muerte, oh Cristo Jesús. Estás vivo hoy. Eres vencedor, eres todopoderoso. Y en ti, oh Cristo Jesús, tengo la victoria. Cantemos. Poderoso, nunca fallará. Omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Aleluya, eres nuestro Dios, nuestro Padre de amor. Dios me guía, Dios me guía. Él conmigo está, un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé. Grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Dios me cuida, Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús
soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Aleluya, un aplauso fuerte. Te amamos, te alabamos, te adoramos, oh Señor. Te agradecemos eternamente por la victoria que tenemos en ti. Gracias, oh Cristo Jesús. Que en ti, a pesar de las circunstancias, a pesar de las muchas pruebas, las dificultades, yo soy vencedor. Tengo la victoria eterna en ti, oh Cristo Jesús, mi amado Salvador. Padre, te entregamos este culto, que es para tu gloria. Te pedimos, oh Señor, que utilices este tiempo para tocarnos, para traer convicción a cada uno de nuestros corazones, para darnos la palabra que necesitamos escuchar para el día de hoy. Háblanos a través de tu palabra, Dios, y ayúdanos a poner en práctica todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Entonces te lo pedimos en el nombre poderoso, majestuoso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bueno, muy buenas tardes, hermanos, hermanas, bienvenidos al culto de hoy. Seguimos en nuestra serie de prédicas sobre la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? Voy a repasar brevemente lo que vimos el martes pasado y el domingo pasado para llegar a la palabra de hoy. ¿Por qué existe la iglesia? Para ser discípulos de Cristo Jesús. Entonces podemos hacernos la pregunta, ¿quién tiene que hacer discípulos? Y vimos el día martes pasado el rol del pastor dentro de la iglesia local. Vimos claramente que el pastor tiene que ser el siervo líder de una congregación, pero que todos tienen que estar involucrados en hacer discípulos de todas las naciones. O sea, no hay un rol de super pastor. El pastor no es un superhéroe que lo hace todo, sino que el pastor, como vimos en Efesios 4, versículos 11 al 16, tiene que capacitar, que preparar, entrenar al pueblo de Dios, a todos los santos, para que sean siervos, para que hagan discípulos de Cristo Jesús. Así que vimos, en resumen, que a través de la predicación, la capacitación y a través de su ejemplo vivo, su vida, los pastores deben preparar a todos los cristianos, a cada cristiano, a cada miembro del cuerpo, para ser un aprendiz de Cristo, un verdadero seguidor y discípulo de Cristo Jesús, que ayudan a otros a ser aprendices de Cristo. Así que no es solamente el deber del pastor, sino de toda la congregación y de todos los cristianos a ser discípulos, a cumplir la gran comisión. Ahora el domingo pasado, el día anteayer, tuvimos nuestro culto presencial, gracias a Dios, en el templo. Llegaron 47 personas, del límite que nos pusieron de 100 personas. Y la verdad estuve yo muy animado al ver a tantos hermanos congregarse. Y vimos el día domingo que el discipulado tiene que empezar aquí y ahora. Que no tenemos que esperar hasta que estemos al 100% preparados para ir a las naciones menos alcanzadas. No tengo que esperarme 5 o 10 años para yo regresar a mi pueblo, a mi familia, a ser discípulos de cada uno de ellos, sino que ahora mismo, aquí en este lugar, Dios me llama a cumplir la gran comisión. Y vimos claramente la palabra en Mateo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El punto no es ir, sino que yendo, donde quiera que tú vayas, tienes que hacer discípulos a todas las naciones. No solamente en África y en China y en México, sino que en las plazas de nuestra ciudad, en las escuelas, en mi trabajo. Mi trabajo es mi campo misionero. Mi familia, mi hogar es mi campo misionero más importante.
Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vimos la palabra en Hechos 1, versículo 8, que es uno de los versículos claves de la iglesia de Antioquía. Dice la palabra de Dios así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos cuando recibimos el poder del Espíritu Santo? Hablar en lenguas, hacer milagros. Lo más importante que podemos hacer llenos del Espíritu Santo es predicar el glorioso Evangelio de Jesucristo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vimos el mapa juntos el día domingo, donde encontramos a Jerusalén. Jerusalén está aquí donde se encuentra esta estrella. Jerusalén, la capital de Israel. Entonces tenemos que empezar a ser discípulos en Jerusalén, o sea, es decir, a lo más cercano, en nuestra misma ciudad, en nuestro mismo hogar. Y luego de Jerusalén dice, en toda Judea. Judea es el estado donde se encuentra Jerusalén. Entonces, yendo más allá de la ciudad, de mi pueblo, de mi aldea, al estado, que son de la misma cultura, son judíos, y hasta también llegará Samaria. Samaria es otro estado, y no solamente distinta geográficamente, sino que es una región donde vivían los gentiles, los que culturalmente eran diferentes a los judíos. Y luego de Samaria ir hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. Entonces podemos ver círculos concéntricos de influencia, ¿no? Dice, empecemos en Jerusalén, en lo más cercano, en nuestro pueblo. Luego alcanzando nuestro estado Judea, llegando a Samaria, a diferentes culturas y hasta lo último de la tierra. Entonces círculos concéntricos. Y seríamos hipócritas al buscar alcanzar lo último de la tierra si no lo estamos haciendo en nuestros propios hogares, en nuestros Jerusalén. Vimos también este diagrama que se los voy a mostrar aquí. Aquí está Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Entonces vemos aquí que entre Jerusalén y Judea no hay una brecha muy grande. De hecho, geográficamente están cerca y culturalmente son similares. Así que no se tiene que aprender un nuevo idioma, una nueva cultura. Son el mismo grupo étnico. Entonces podemos alcanzar primero desde Jerusalén, lo más cercano, hasta Judea, y luego llegamos a alcanzar a los que son culturalmente distintos, los de Samaria. Y quizá ellos, los de Samaria, estén un poco más cerca que los que están en lo último de la tierra. Pero solamente porque estén cerca geográficamente de Samaria, no significa que las misiones sean fáciles. Tiene que hacerse un gran esfuerzo para aprender la cultura, para aprenderse el idioma de la gente, para poder alcanzarles con el Evangelio de Cristo Jesús, para ser discípulos de nuestro Señor y Salvador. Y luego está lo último de la tierra, que geográficamente está lejos y culturalmente está también lejos de nosotros. Entonces vimos la necesidad de alcanzar a los que están lejos, a los que son de otra cultura. Pero ¿saben qué? Tenemos que empezar con los que están cerca de nosotros. Y el ejemplo que les di el día domingo fue el ejemplo de esta familia. ¿Quién es este doctor Bill Piper? Aquí dice, un evangelista nacionalmente reconocido. Dice aquí que iban a tener una cruzada evangelística con este evangelista del 4 al 18 de diciembre. 2 semanas enteras, todas las noches a las 7:30 de la tarde, en una pequeña iglesia bautista en el estado de Illinois. ¿Quién es este hombre? ¿Un hombre famoso? Yo nunca lo conocí. Resulta que este famoso evangelista, Dr. Bill Piper, es esposo de la señora Ruth
Piper, y ambos son padres del muy famoso pastor John Piper. ¿Cómo llegó este hombre, John Piper, a ser un pastor y predicador tan famoso, mundialmente reconocido, con una influencia global? Porque sus padres entendían la importancia de hacer discípulos aquí y ahora. Ahora, el padre del pastor John Piper, el doctor Bill Piper, se enfocaba tanto en las cruzadas evangelísticas que casi no estaba en casa. De hecho, durante un año pasaba más de 250 días fuera de la casa predicando de iglesia en iglesia. Nunca estaba en casa. Y ese era el precio que tuvo que pagar el evangelista Bill Piper para poder servirle al Señor. Tuvo que por un momento descuidar de vez en cuando a su familia para poder predicar las buenas nuevas. Pero en su lugar estaba la señora Ruth Piper, la madre del pastor de John Piper. Y John Piper dice lo siguiente: mi madre me guió a Cristo Jesús a los 6 años. Mi madre, aunque no era teóloga, no había estudiado mucho la Biblia, amaba a Dios, amaba la palabra, y ella me enseñó todo lo que yo soy, lo que yo sé y lo que yo soy. Ella me lo enseñó. Ella entendió la necesidad, la gran importancia de enfocarse en sus hijos. Quizá no pueda alcanzar las tribus no alcanzadas de la selva amazónica. Quizá yo no pueda llegar hasta las islas en el sureste asiático, donde aún viven pueblos caníbales. Quizá yo no pueda entrar a un país comunista como China o Corea del Norte. Quizá yo no pueda ir a Europa, alcanzar a un mundo post-cristiano que ya han dejado a Dios y a la religión. Pero lo que yo puedo hacer es enfocarme en mis hijos. Voy a enseñarles de la palabra de Dios, voy a predicarles el evangelio, voy a orar por sus almas y por su salvación. Y eso es justamente lo que hizo la madre del pastor John Piper. Tristemente, en el año 1974 creo que fue, que el doctor Bill Piper y su esposa Ruth se fueron en un viaje a Israel para conocer las tierras bíblicas, las tierras santas. Y en eso se accidentó. Ella estaba montada en un autobús que tristemente chocó contra una camioneta que traía troncos inmensos, y un tronco entró al autobús, la aplastó y tristemente falleció inmediatamente. En ese momento falleció la madre del pastor John Piper. El pastor John Piper dice que después de la muerte de su madre, de hecho, él nunca se enojó con Dios, él nunca le guardó rencor hacia Dios, diciendo, ¿por qué te llevaste a mi mamá? Más bien, él oró por su papá y dijo, Dios, cuida a mi papá para que no se sienta él solo. Dele tu paso, Dios, derrama tu amor en el corazón de mi padre para que no se sienta solo. Dice el pastor John Piper que un día estuvo sacando las cosas de su madre y encontró una carpeta, un folder que decía cosas sin terminar, asuntos que tengo que yo acabar. Y el pastor John Piper abrió la carpeta y encontró que estaba vacía. Y eso es lo que dijo el pastor John Piper. Mi madre cumplió con toda la misión que Dios le había dado en su vida. Ella oró por nosotros, nos enseñó la palabra de Dios, nos predicó el evangelio. Ella cumplió su misión, terminó la obra que Dios le dio para que ella hiciera. Y ahora está gozándose en la gloria, en la presencia de nuestro Señor. Una madre que entendió la importancia de empezar el discipulado aquí y ahora en mi hogar con mis propios hijos, pudo criar a un hombre de Dios como el pastor John Piper, que luego en el año 2000, en un día, predicó un sermón, y ese sermón, la verdad, fue uno de los sermones más impactantes de mi vida también. Lo grabaron y lo siguen mostrando en YouTube, en diferentes sitios del internet. El pastor John Piper le está hablando a jóvenes universitarios de cómo vivir una vida que marca una diferencia. Una vida
significativa para la gloria de Dios. Y en esta prédica, donde el pastor John Piper predicó a más de 40,000 estudiantes a la misma vez, dijo, no tienes que ser inteligente, no tienes que ser fuerte, no tienes que ser guapo, simplemente tienes que conocer algunas cosas infinitamente importantes de Dios y de su palabra, y estar dispuesto a vivir y hasta morir por aquellas cosas. Y luego le da un gran reto a los jóvenes, dicen, jóvenes, no se dejen llevar por el sueño americano, no desperdicien sus vidas en el sueño americano. Saca una revista, dice aquí, esta pareja se jubilaron jóvenes y se fueron a vivir a Punta Gorda, Florida, donde salen a pasear a la playa y lo que hacen es colectar. ¿Qué es lo que colectan ellos? Conchas. Conchas. Dice el pastor John Piper, tú fuiste creado por Dios para hacer más que colectar conchas. Tú fuiste creado para marcar una diferencia eterna. Aún me acuerdo de la primera vez que vi esa prédica, escuché esa prédica y dije, sí, Señor, toda la gloria sea a ti, te voy a obedecer, te voy a servir. Un hombre, un alma, el pastor John Piper, que fue discipulado por su madre, que sigue cambiando el destino eterno de muchas almas por su obediencia. ¿Por qué? Por la obediencia de su madre, que empezó con el discipulado aquí y ahora en su propio hogar. Así que siguiendo el tema que vimos el día domingo, quiero que veamos la palabra en 2 y 1 de Timoteo. Y quiero animarles a ustedes, hermanos y hermanas, especialmente las familias de nuestra iglesia hispana Antioquía, porque yo sé que hay muchas madres solteras en nuestra congregación. Yo entiendo que hay muchas hermanas que, aunque quizá tengan a sus esposos, a sus maridos, que no son creyentes. Porque muchos de ustedes llegaron a conocer a Jesucristo después de haberse casado con sus esposos y que no se sienten apoyadas por sus parejas en la crianza de sus hijos, en la educación espiritual de sus hijos. Así que esta palabra es para ustedes, que sirva de apoyo, de ánimo para nuestra iglesia hispana Antioquía. Que puedan ver que con la ayuda de Dios sí se puede. No digan soy una víctima, soy madre soltera, que nadie me apoya, nadie me entiende, nadie me ayuda, que estoy sola, que yo soy inútil, que yo no puedo, que yo no sé, que no digan eso. Dice la palabra aquí en 2 Timoteo 1, versículos 1 al 7. Vamos a leer la palabra de Dios juntos en voz alta y aquí ver un ejemplo bíblico de lo que es empezar con el discipulado aquí y ahora con nuestros propios hijos, con nuestros nietos. Dice la palabra de Dios aquí. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Nos vemos aquí los primeros 7 versículos de 2 Timoteo capítulo 1. Aquí encontramos a un hombre llamado Timoteo, que fue el hijo espiritual del apóstol Pablo, que luego acompañó a Pablo y a Bernabé en su segundo viaje misionero. Un hombre de Dios, joven pero entregado al Señor, a la obra misionera. Y aquí, ¿qué sabemos acerca de Timoteo? Sabemos algo muy importante. Aquí dice en el versículo 5, el apóstol Pablo lo apunta aquí claramente. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti
también. La fe no fingida. Algunas traducciones dicen la fe sincera, pero aquí me gusta la expresión no fingida. Si traducimos literalmente, el griego es una fe que no es hipocrítica. Una fe genuina, como dice aquí exactamente, no fingida. ¿Por qué qué? Porque muchos de nosotros podemos fingir ser algo que no somos. Hay una historia que un pastor una vez le dijo a su congregación: hermanos, hermanas, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que siempre estar meditando en ella todos los días, hagamos la lectura de la Biblia diariamente. Y fue a visitar a uno de los hermanos de la iglesia. Llegó a la casa y ¿qué es lo que encuentra? En el calendario del hermano, ahí en la fecha donde llegaron a visitar, dice: visita del pastor. Acuérdate a quitarle el polvo de las Biblias. Fingimos ser buenos cristianos. Hasta yo que soy pastor le digo a ustedes, hermanos, tengamos dominio propio. Cuando llego aquí a la casa le empiezo a gritar a mis hijos cuando yo me molesto con su comportamiento. Una fe no fingida, una fe genuina, real. Esa es la fe que tenían la abuela Loida y la madre Eunice. Y ellas dejaron ese gran legado de la fe a su hijo, a su nieto, Timoteo. Ahora, ¿qué sabemos de Timoteo, de Eunice y de Loida? Dice la palabra en Hechos 16, versículos 1 al 3. Vemos aquí cómo Timoteo empieza a acompañar a Pablo y así le hacía a Bernabé. Dice la palabra aquí: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces vamos a empezar aquí con el mapa. El primer viaje misionero de Pablo, vemos cómo Pablo sale de Antioquía. Es por eso que nosotros nos llamamos la iglesia de Antioquía, porque queremos ser una iglesia misionera. Pablo sale con Bernabé y con Silas de Antioquía hacia Chipre, y luego de aquí viaja hacia lo que es Turquía de hoy día, y viaja hasta Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. ¿Okay? Entonces fue aquí en Listra, en esta ciudad, donde en su primer viaje misionero el apóstol Pablo el apóstol Pablo sanó a un hombre enfermo. Y luego la gente dijeron que esos son dioses, que Bernabé y Pablo son Hermes y Zeus y vamos a postrarnos ante ellos. Y Pablo y Bernabé se rasgaron los vestidos y dijeron: no, nosotros somos seres humanos como ustedes. Miren, le vamos a predicar del Dios viviente, de Cristo Jesús nuestro Salvador. Y así predicaron, y luego llegaron los judíos de Antioquía de Pisidia y Iconio a mandar a personas a Listra para perseguir a Pablo, y ahí en Listra son apedreados y casi muertos. Entonces en este primer viaje misionero, quizá es ahí donde Timoteo, un joven, escucha la predicación de Pablo, ve su testimonio, que él está dispuesto a sufrir y hasta morir por Cristo Jesús. Y ahí donde Timoteo entiende el evangelio, todo lo que su abuela y su madre le habían enseñado. Porque ¿qué? Dice aquí la palabra de Dios claramente que Loida y Eunice eran judías. Eran judías. ¿Okay? Entonces me imagino que ellas le enseñaron la palabra de Dios a Timoteo. Y luego cuando el apóstol Pablo predica la palabra, por todo el conocimiento de la palabra que tiene Timoteo y la obra del Espíritu Santo que lo hace renacer, que lo regenera a Timoteo, él acepta a Jesucristo como su Salvador y se vuelve discípulo de Cristo Jesús, al igual que su abuela y su madre.
Entonces llega el segundo viaje misionero donde el apóstol Pablo sale otra vez de Antioquía, y cuando está pasando por Listra es aquí que Timoteo decide acompañar a Pablo en el resto de su viaje misionero, que luego llegan hasta lo que es Grecia y regresan una vez más hasta Jerusalén. Ahora, entonces, hablando una vez más de la madre y la abuela de Timoteo, Eunice y Loida, dice la palabra aquí en 2 Timoteo 3, versículos 14 al 17, que ellas hicieron un buen trabajo en enseñarle al joven Timoteo la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces Timoteo tenía un buen fundamento bíblico para entender el evangelio cuando Pablo predicó. Y Timoteo se volvió cristiano. Ahora tenemos que entender algo acerca de Eunice y de Loida. No se dice nada más en la Biblia sobre estas dos personas, sobre la madre y la abuela de Timoteo, solamente que eran judías las dos. Ahora, lo que podemos deducir de la palabra, lo que vemos en Hechos 16, es que obviamente pues Eunice y Loida eran judías. Eunice, la madre de Timoteo, se casó con un hombre griego que no era creyente. Por eso que vemos en Hechos 16 que circuncidaron a Timoteo porque su padre era griego y por ser griego no lo circuncidaron. Entonces su padre de Timoteo no era creyente, o sea, no era judío. Ahora, no se sabe más acerca del padre de Timoteo porque la Biblia no nos dice. Entonces, es pura especulación. ¿Cómo habrá llegado Eunice a casarse con un hombre que no es creyente si ella supuestamente era una mujer bien judía? No se sabe. Quién sabe si de repente en su tiempo de rebeldía Eunice conoció a un hombre griego y se casó con él y no se sabe, ¿ok? Pero lo que sí se sabe con certeza es que el padre de Timoteo parece que no estuvo tan involucrado en la vida espiritual de su hijo. Ahora, no se sabe si siendo griego no se interesó por las cosas de Dios y nunca asistió al culto, o tampoco se sabe si de repente le pasó algo y él falleció y Eunice llegó a ser una mujer viuda. O sea, no se sabe. Todo es pura especulación porque la Biblia no nos dice claramente. Pero lo que sí podemos saber es que fue la madre de Timoteo que lo guió hacia Dios, hacia Cristo Jesús. Fue la abuela, Loida, que se enfocó en la crianza, en la educación espiritual de su nieto. ¿Qué es lo que vemos aquí? Claro, la Biblia dice que el padre tiene que ser cabeza del hogar, y cuando habla de cabeza no es de autoridad, sino es de servidumbre y líder espiritual. O sea, el padre es el que tiene que enseñar, que saber más de la palabra de Dios que su esposa, enseñarle bien a su esposa y a sus hijos. O sea, es bíblico. Dios le dice en el libro de Génesis a Adán que no coman, y Adán tiene la responsabilidad de enseñarle a su mujer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Pero Adán, por su negligencia y por su irresponsabilidad, no lo hace, no es un líder. Más bien es llevado, es guiado por el pecado, la tentación de Eva. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el hombre tiene que ser un líder espiritual. Ahora, entiendo que tristemente en muchas situaciones el hombre o no está, porque tristemente el padre abandonó a la familia, o el hombre sí está, pero pues ausente emocionalmente, espiritualmente, porque solamente se preocupa por el trabajo, por pagar los biles, por traer la comida y ya. Y luego se pone a ver la tele, a ver sus partidos de fútbol, a hacer sus cosas y no se interesa por la vida espiritual de los hijos. Pero bueno, ¿qué es lo que encontramos aquí? Encontramos que Loida y Eunice fueron
las que guiaron a Timoteo a la fe. ¿Ok? Así que palabra de ánimo para las hermanas que se sienten así como que, pastor, pero es que hasta que yo tenga mi esposo, puedo yo tener una familia feliz y sana y enseñarle a mis hijos. No, hermana, puedes tú ser un ejemplo para tus hijos. Puedes tú enseñar a tus hijos la palabra de Dios. Puedes predicarles el evangelio de Cristo Jesús. Y otra cosa que vemos es que vamos a ver la importancia de la iglesia, de la familia de la fe. Porque en caso de que el hombre esté ausente por X razón, que el hombre no esté presente en la vida de sus hijos, vemos aquí en 1 Timoteo 1:1-2, dice aquí la salutación del apóstol Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, nosotros que estamos en la iglesia, quizá algunos de nosotros que tenemos en nuestras familias ya en nuestros países, claro, tenemos que cuidar de nuestros hijos, ser responsables con nuestras esposas, pero quizá Dios en este momento, por el tiempo que vas a estar con nosotros en la iglesia hispana Antioquía, Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Quiero que tú seas como un padre espiritual para ese joven en la iglesia hispana que no tiene a su padre, que no tiene un buen ejemplo masculino en su vida. Yo como pastor también me encantaría involucrarme en la vida de sus hijos si sus padres tristemente no lo pueden hacer. Vemos cómo el apóstol Pablo fue como un padre espiritual para Timoteo y Timoteo llegó a ser un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios. Así que no digan, especialmente ustedes, hermanas, madres solteras, no digan, pastor, es que yo no puedo, no se puede, mi hijo es demasiado rebelde, mi hija no me hace caso, necesito un esposo, necesito la ayuda de un hombre. No, tenemos a Dios, tenemos a la iglesia, que es una familia en Cristo Jesús. En serio, somos una familia. Si necesitan ayuda con sus hijos por alguna razón, estamos aquí para apoyarles. Vamos a ayudarles a orar por sus hijos, a reunirnos con ellos, a hablar, a escucharles, a aconsejarles. Pero vemos aquí una vez más la importancia del ministerio que empieza en el hogar. El discipulado empieza en el hogar con nuestros hijos. La madre del pastor John Piper entendía eso. Vemos aquí bíblicamente que Loida y Eunice, abuela y madre de Timoteo, sin tener el apoyo de un esposo creyente, pudieron criar a un hombre de Dios. ¿Quién dice que dentro de nuestros hijos en la iglesia hispana Antioquía no va a salir el próximo gran predicador, un gran misionero? ¿Quién dice que no puede salir el próximo presidente de los Estados Unidos, el próximo presidente de Ecuador, de México, de Honduras o de Guatemala, de nuestra iglesia hispana Antioquía? Tengan esa fe, no digan yo no puedo, es que mi hijo no sirve, no es demasiado inteligente para entender las cosas, mi hijo es demasiado rebelde, mi hija no puede, ella es muy vanidosa, ella es muy chismosa, ella es adicta al internet, ella es adicta a las redes sociales. No digan eso, no es demasiado tarde, hermano, hermana. Empecemos con nuestros hijos. Y si necesitan ayuda, estamos aquí como iglesia, como familia, para apoyarles en sus esfuerzos. Empecemos con el discipulado aquí y ahora, con nuestros propios hijos, con nuestras hijas, con nuestros nietos. No importa si tu hijo, si tu hija no son creyentes, si tu nieto tiene la oportunidad de escucharte a ti, tú le puedes enseñar la palabra de Dios, puedes orar por él o por ella, puedes bendecirla, puedes bendecirlo en el nombre de Cristo Jesús. Quizá tú vayas a ser la influencia más positiva en la vida de tus nietos. Así que oremos para concluir el culto de hoy. Yo sé que es una palabra fuerte,
para algunos les da ánimo, para otros dice, ay, pastor, pero es que usted no entiende la realidad, pastor. Usted es demasiado idealista, pastor, es que no se puede. Sí, yo no puedo, tú no puedes, pero no hay nada imposible para nuestro Dios. Aquí vemos el ejemplo de Timoteo, que llegó a ser un gran misionero junto con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque su madre, porque su abuela oraron por él, compartieron la palabra con él y lo guiaron hacia Cristo Jesús. Así que oremos para concluir el culto de hoy. Dios Padre, ayúdame como madre, como padre, como abuela, como abuelo, a discipular a mis hijos, a mis nietos. Quizá algunos de nosotros tendremos que tomar decisiones muy drásticas. Les voy a compartir un ejemplo. La semana pasada Sharon me dijo, lo siento mucho. Yo me quedé, ¿qué? ¿Por qué? Lo siento que yo no he podido avanzar en mi profesión. Que yo no he podido ganar más dinero. Y yo le dije, ¿en serio? ¿Tú trabajas ahí en Esperanza por dinero? Yo sé que no lo haces por dinero. Tampoco lo haces por los aplausos de la gente. Lo haces para servir a Dios. Así que no tienes por qué preocuparte. Yo no quiero que tú avances en tu profesión. Yo quiero que seas una buena madre a nuestros hijos. Yo no te voy a presionar, nunca te he presionado y nunca te voy a pedir que busques ganar más dinero para que podamos vivir más cómodamente en lo económico. O que seas una doctora enfermera, una enfermera avanzada famosa, con tus títulos y con tus elogios. No. Quiero que seas una madre ejemplar a nuestros hijos. Y Sharon se quedó ya tranquila, se quitó esa carga y dijo, gracias. Quizá algunos de nosotros, padres, vamos a tener que trabajar menos para estar más presentes en la vida de nuestros hijos. Quizá no le vamos a poder dar tanto dinero en tanto lo económico, pero vamos a poderle cuidar a nuestros hijos, enseñarle, educarle, convivir con ellos, darle un buen abrazo, escucharle a nuestros hijos, a nuestras hijas, darles buenos consejos, estar presente en la vida. Algunos de nosotros tendremos que dejar este país y regresar a México, a Guatemala, a Honduras, a estar con nuestros hijos, porque lo que nuestros hijos necesitan no es más dinero, no es una educación, no es título, es el amor de un padre. Lo tengo que decir, lo siento, pero tienen que escuchar. Quizá algunas de nosotras, las madres, y lo siento porque hay madres solteras que tienen que trabajar, o sea, no tienen otra opción, tienen que ser madre y padre a la misma vez. Pero quizá habrán madres en nuestra congregación que dicen, voy a buscar más el apoyo de la iglesia, voy a preocuparme más por la vida espiritual de mis hijos, pedirle al pastor, a un hermano en mi célula, que pasen más tiempo con mi hijo, que salgan a jugar fútbol o que salgan a comer y que convivan y que mi hijo, que mi hija puedan conocer a hombres de fe, a mujeres de Dios. Juntos, como una familia grande, criar a nuestros hijos en la fe. Hermana que eres madre soltera, ¿te sientes tan sola y no apoyada? Estamos aquí para apoyarte. Así que oremos para concluir el culto de hoy. Dios, muéstrame hoy cómo puedo yo ser una mejor madre, un mejor padre. Cómo puedo yo involucrarme en el discipulado de mis hijos y de mis nietos. No le deleguen la más importante responsabilidad que tienen ustedes al pastor de niños, a los maestros y maestras de la escuela dominical. Es nuestra responsabilidad enseñarles la palabra de Dios, compartirles el evangelio. Y no lo digo yo porque soy pastor, lo digo porque soy cristiano. Aunque yo no fuera pastor, yo pensaría de la misma manera. Yo como padre tengo que enseñar a mis hijos, enseñarles la palabra de Dios, hacerles entender que somos pecadores y que necesitan recibir a Jesucristo como su único Señor y Salvador. ¿Quién lo va a hacer? ¿El pastor Paul? ¿La maestra en la escuela? ¿Sus compañeritos de sus hijos?
No, nosotros tenemos que ser esa influencia positiva en la vida de nuestros hijos. Así que oremos para concluir el culto de hoy, pidiéndole al Señor, Señor, muéstrame cuál es la decisión que yo debo tomar en este momento para estar más involucrada en el discipulado de mis hijos. Oremos de esa manera para concluir el culto de hoy. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por la palabra de hoy. Oh Señor, perdónanos, oh Señor, por darle tanta importancia a las cosas materiales, por tener como nuestra prioridad la provisión de bienes materiales a nuestros hijos, olvidándonos por completo de la necesidad espiritual que ellos tienen. Perdónanos que hemos perseguido sin pensar, oh Dios, ciegamente esta gran ilusión del sueño americano, que no existe, oh Dios. Tu palabra nos habla claramente. Te pedimos, oh Espíritu Santo, que traigas convicción en este momento. Podamos nosotros poner en práctica las cosas que nos has enseñado hoy. Una palabra muy fuerte, oh Dios, que nos hace examinarnos y enderezar nuestros caminos. Te pedimos, te rogamos en fe, oh Cristo Jesús. Guíanos en tu buen camino y ayúdenos a ser buenos padres, buenas madres, buenos abuelos y abuelas, buenos tíos y tías, para nuestros hijos, nietos, sobrinos. Ayúdenos a discipularlos, compartir el evangelio con ellos, para que tengan ellos la salvación, la vida eterna, una relación personal contigo, Cristo Jesús. Ese es nuestro deseo, es nuestro anhelo, Señor. Y ayúdenos también a nosotros como iglesia, a ayudar a las familias, a nuestros hermanos, a discipular bien a sus hijos y a darle prioridad a las cosas espirituales sobre las cosas materiales. Quítanos esa venda, oh Dios, quítanos esa ceguera espiritual. Ayúdanos a ver claramente. Ayúdanos, oh Dios, a hacer cambios en nuestras vidas, a hacer todos los cambios necesarios, tomar decisiones drásticas para poder enfocarnos en el discipulado de nuestros hijos, de nuestras futuras generaciones. Gracias, Padre, por el culto de hoy, por la palabra que nos das. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y glorioso Salvador. Amén. Un tiempo de anuncios, queridos hermanos. Esta imagen es del culto presencial que tuvimos el día 5 de julio, el día de anteayer. Llegaron 47 personas. Como ven, el salón es bastante grande y hay capacidad para 100 personas con distanciamiento social. Todos usaron sus cubrebocas, así que si gustan acompañarnos al culto, como ya les comenté, tomamos sus temperaturas a todos antes de entrar, se desinfectan las manos con sus desinfectantes, todos entran y guardamos casi 2 metros o más de distancia entre cada familia. Así que si ustedes desean asistir al culto, no se preocupen por su seguridad, porque nosotros hacemos todo lo posible para que ustedes bien. Si fuera un problema bastante grave, nosotros en amor no los traeríamos al templo. Más bien le diríamos, por su bien y por su seguridad, por su salud, quédense en sus casas y alaben a Dios. Pero porque nosotros sabemos que sí podemos tener estos cultos guardando el distanciamiento social. Y saben que muchos se van a los supermercados, se van a la playa, van a hacer todas sus cosas
Y es una excusa, es un pretexto que dicen que no quiero ir al culto porque ahí me voy a enfermar. No, en serio, para la gran mayoría de ustedes, creo que el 99% de ustedes es un pretexto. Porque no tienen ningún problema en ir a jugar fútbol a las canchas y tener contacto físico con gente. No tienen ningún problema en ir a comprar, a tocar sus productos. Y luego cuando hablamos de venir al templo y que vamos a ir a recogerlos a ustedes en los carros de la iglesia, en las camionetas, y aún así dicen, es que no, pastor, es que no puedo. Así que les pedimos por favor, ahora, obviamente no los vamos a obligar, porque queremos invitarlos a que asistan al templo, porque lo siento hermanos, pero en los 4 meses que no nos hemos reunido, muchos de ustedes se han enfriado, han caído en pecado, en tentación, yo lo sé, ustedes lo saben. Y es por eso tan importante congregarnos, animarnos en la fe. Con eso concluimos el culto de hoy. Dios los bendiga grandemente. Nos estaremos viendo mañana para el devocional. Y el día domingo, una vez más, el culto presencial va a ser a la 1:30 de la tarde en el salón principal de la iglesia de Antioquía. Dios los bendiga. Cuídense mucho y estaremos viéndonos por medio del video. Y si no, si os permite, el día domingo en el templo. Muy buenas noches. Dios los bendiga grandemente, queridos hermanos y hermanas.